ciudades: Alcorcón en Madrid, Vargas en Toledo o Mislata en Valencia. Allí, Carolina Cañizares dan a más de 100 niños no solo la comida, también la merienda y el desayuno. Sí, en estos momentos hay 108 niños, aunque la semana que viene nos cuentan que pueden ser más. En este cole no hay clase, pero el comedor continúa funcionando. Son niños de entre 3 y 16 años, los que quedan son ya los más mayores comiendo, pertenecen a familias que tienen situaciones económicas complicadas. En estos momentos que vienen aquí pasan unas horas realizando actividades extraescolares, jugando y también comen. Y es más, se van a casa bolsas como estas en las que llevan la merienda de la tarde y el desayuno para mañana. Patricia lleva 7 años en paro y su marido solo trabaja de barrendero los fines de semana. Pues mira, así es como tengo la nevera y aunque tenga poquito, pues bueno, intento darle lo mejor. Y Moisés, de 8 años, lo corrobora. Desde le que hace mamá muy buena. Pero la realidad es otra. Le doy un colacadito con un poquito de agua, pues para que dure más la leche. Hace esto para aguantar hasta que acaben las vacaciones y vuelva a abrir el comedor escolar de sus 3 hijos. Pero realmente es duro. No ha conseguido ayudas para alimentarlos en Semana Santa. Estamos ya cubriendo a 218 colegios aquí en Madrid, pero sin embargo sigue habiendo lista de espera. Las comunidades autónomas no han creído necesario abrir los comedores escolares. Por eso, distintos ayuntamientos han respondido en ayuda de los más pequeños. Para nosotros se ha convertido en una prioridad, ¿no? Que es que ningún niño de Mislata pase hambre. 108 niños de 3 a 16 años juegan y se alimentan correctamente, al menos hasta que acabe la semana. Estoy en paro desde el 2008, madre soltera y, en fin, los recursos son escasos. Pago menos para mí, con ese dinero pues puedo pagar una factura. Begoña envía a 2 de sus 5 hijos a este colegio que el Ayuntamiento de Vargas ha habilitado para dar desayuno y comida a los más necesitados. Y hay otras prioridades que son la atención a la gente que peor lo está pasando. Según datos de UNICEF, 1 de cada 3 menores en España está en situación de pobreza y exclusión social. Día de